terapéutica. Ahora bien, vamos a determinar el fenotipo del paciente. Como hemos conocido y como ya es clásico para nosotros, el paciente epóxico lo vamos a dividir en dos distintas posibilidades. Aquel que es el abotagado azul o aquel paciente que es el soplador rosado, como vamos a ver más adelante. Y que es ese paciente que se diferencia entre el paciente enfisematoso o el paciente con un bronquitis, en este caso con bronquitis crónica. Todo esto asociado en base a las modificaciones que ya vimos previamente en la disertación de la doctora Silvia. En ese contexto podemos clasificar al paciente en 4 distintos estadios en base a si tiene agudizaciones de por lo menos una o más al año o que ameritará por lo menos un ingreso hospitalario, que es lo que estamos viendo a la derecha, a su izquierda del cuadro, y clasificando el paciente en base a sus fenotipos, si el paciente es enfisematoso o el paciente es un bronquítico crónico. En base a eso podemos establecer si tiene un fenotipo no agudizado o un fenotipo agudizador de acuerdo a cada una de estas condiciones. Existe un cuarto estadio que es el fenotipo mixto, en donde el paciente no solamente tiene los criterios definitorios para clasificarlo como un paciente con EPOC, sino también que es un paciente que cumple los criterios de diagnóstico de asma, como vimos en las exposiciones pasadas, y que en aquellos pacientes en donde hay convergencia de las dos enfermedades, pues lo vamos a clasificar dentro de este contexto de fenotipo mixto, que lo vamos a englobar con las siglas ACO, y pendiente de esto que van a ver las siglas de forma reiterativa en las siguientes slides. Esto es lo que les comentaba y únicamente para recordar lo que existe ese fenotipo, esa característica clínica del paciente bronquítico y del paciente enfisematoso. Las características, pues creo que no voy a ahondar mayor en el tema, veanla en la gráfica, pero fíjense como el paciente enfisematoso generalmente es un paciente más añoso, que se caracteriza principalmente y clínicamente por disnea, con una cianosis que generalmente es leve o prácticamente ausente, expectoraciones escasas. Y es ese paciente que es delgado, demacrado, que se encuentra ansioso y con un tórax en tonel. Distinto a lo que podemos ver por lo menos en el paciente epóxico, y que no solo en estas condiciones clínicas, sino también en condiciones de laboratorio, y sobre todo los primeros parámetros que vemos a nivel espirométrico, pues también nos van a poder permitir definir o encasillar al paciente en uno de los dos distintos fenotipos. Y a partir de esto, pues, una terapéutica que vamos a ver a continuación. Aparte de la escala de los fenotipos, pues también, y es como se establece en la escala de las guías GOLD, vamos a evaluar al paciente en base a la escala ABCD. ¿Esto en qué se va a basar? 1. Considerar el número de exacerbaciones o hospitalizaciones que tiene el paciente, y otro, evaluarlo en base a las escalas que le comenté anteriormente, en base al MRC modificado y en base al CAT. En base a donde se ubique el paciente, lo clasificaremos en alguno de esos 4 estadios, A, B, C o D. Y como veremos en la lámina, esto tiene implicación fundamental en su tratamiento. Ahora vamos a hablar propiamente del tratamiento de los pacientes. La primera medida terapéutica que hay que tomar en estos pacientes es el dejar de fumar. Para esto tenemos que preguntarle al paciente si evidentemente es fumador y interrogar sobre su inicio, su frecuencia. Hay que aconsejarle al paciente sobre los efectos beneficiosos de no fumar y de las complicaciones que existe el uso del mismo. Hay que evaluar sobre todo el deseo que presente el paciente de dejar de fumar, pues si estamos ante un paciente que realmente, pese a haber explicado adecuadamente, decide no dejarlo, pues entonces tenemos que tomar algunas otras medidas alternativas al hábito. Y en ese contexto, pues fundamentalmente ayudar al paciente, tanto aquel que lo desea como no dejar de fumar, y organizarlo en grupos de apoyo, en grupos de seguimiento de aquellos pacientes en el tiempo. Esta tabla, que es propia de las guías argentinas, pues establece o nos clasifican o nos estandarizan cómo va a ser el manejo de los pacientes. Fíjense que le preguntamos a todos aquellos pacientes mayores de 18 años si fuman. Si el paciente no fuma, claro, en el contexto de un paciente que estemos planteando el diagnóstico de EPOC, si el paciente no fuma, pues únicamente vamos a reforzar la importancia de no hacerlo. Y si el paciente fuma, entonces tenemos que hacer un adecuado interrogatorio clínico sobre el paciente, y si cumple los criterios para EPOC, pues hacer su espirometría y clasificarlo dentro de las escalas ya establecidas. A este paciente fumador entonces hay que darle consejos
En esencia breve, por dejar de fumar, pero debe ser un consejo claro, firme y personalizado. Informar sobre los riesgos inherentes al mismo e intervenir en los estilos de vida de forma motivacional. Una vez establecido eso, le preguntamos al paciente, o sea, ¿tú estás interesado en dejar de fumar en el próximo mes? Si el paciente te indica que no, pues le indicamos, prácticamente exigimos, de que debe entonces evitar fumar cerca de donde pueda ocasionarle daños a terceros y ofrecerle la ayuda médica y terapéutica necesaria para ayudarlo a dejar el hábito si él así lo desea. Si el paciente pues decide sí dejar de fumar, pues entonces tenemos que darle el asesoramiento adecuado, identificar las situaciones de gatillo que ha tenido ese paciente, proponer estrategias sustitutivos al acto de fumar, valorar la dependencia que éste desarrolla al mismo y los síntomas de abstinencia que pudiera desarrollar, así como proveer material complementario y recurrente que nos permitan atender. Si el paciente fuma más de 10 cigarrillos al día, entonces nosotros tenemos que plantear sustituir o brindarle medidas terapéuticas para lograr ayudarlo a dejar el hábito, y sobre todo asociar a los síntomas de abstinencia inherentes al uso del mismo, sobre todo a la nicotina. En este sentido, y como se refleja en la tabla, tenemos distintas opciones como son los parches de nicotina, que se inician desde el día en que el paciente deja de fumar, los chicles de nicotina, que igualmente se inician desde el momento mismo en que el paciente desea dejar de fumar, los comprimidos dispensables de nicotina y el bupropión comprimido, pero que este debe iniciarse 1 o 2 semanas antes de que el paciente deje de fumar, y posteriormente se mantendrá el tratamiento con el mismo por lo menos por 8 semanas. Si el paciente por el contrario no tiene un hábito tabáquico mayor de 10 cigarrillos al día, no es necesario realmente el uso de esta medicación que le he comentado hasta ahora. Únicamente vamos a hacer apoyo de forma conductual y eventualmente, dependiendo de la evolución del paciente, pues valoraremos la utilización de uno. Hacemos seguimiento a ese paciente por lo menos de unas 4 a 8 consultas en un tiempo prudencial de 3 hasta 6 meses. Identificaremos las situaciones de recaída o de riesgo que pueda presentar el paciente. Si el paciente logró dejar de fumar, pues entonces ya empezamos a quitar las medidas terapéuticas y empezamos a dejar el apoyo. Si el paciente no lo ha dejado, pues entonces tenemos que volver a empezar con este cuadro y mejorar sobre todo en el aspecto conductual y terapéutico. Sobre la vacunación, pues existen distintas conductas, es lo que le comento acá y es lo que establece la guía GOL. La guía establece que la vacunación antigripal puede reducir las enfermedades graves y la muerte en los pacientes con EPOC con un nivel de evidencia B. Se ha demostrado que la administración de la vacuna antineumocóxica reduce la incidencia de las neumonías adquiridas en las comunidades en los pacientes con EPOC que sean menores de 65 años, incluso aquellos que tienen menos de un 40% de una EFB. En caso de que aquellos pacientes tengan mayor de 75 años, la vacunación con la vacuna antineumocóxica conjugada 13 valente ha mostrado una eficacia incluso similar en la reducción de las bacteremias y las neumonías, o sea, a los pacientes ambas con un nivel de evidencia B. Este es el esquema que se le va a aplicar a los pacientes de acuerdo fundamentalmente a su edad. Si el paciente tiene menos de 65 años y hacemos el diagnóstico de EPOC, entonces se le va a aplicar una primera dosis de una vacuna conjugada 13 valentes. La segunda dosis va a ser de la 23 valente, respetando un intervalo de por lo menos 12 meses entre la administración de la primera y esta dosis. El primer refuerzo se le vamos a aplicar a los 65 años, siempre respetando un intervalo de por lo menos 12 meses con respecto a la 13 valente y de por lo menos 5 años con respecto a la previa 23 valente. Si pasa ese tiempo, pues esperamos que el paciente cumple los 5 años, se vacunaría. En el caso de que el paciente hubiera recibido como primera dosis de su esquema terapéutico una 23 valente, la segunda dosis pues será una 13 valente en un intervalo de por lo menos 12 meses, y el primer refuerzo va a ser con la 23 valente a los 65 años, respetando las consideraciones que les comenté anteriormente. Por el contrario, si este paciente ya tiene 65 años o más, en aquellos casos en donde nunca habían recibido vacunación previa, la primera dosis será con la 13 valente y la segunda dosis con la 23 valente, como le comenté previamente.
Pero en aquellos pacientes en donde ya recibieron previamente la 13 valente ante los 65 años, pues únicamente se dará una única dosis de la 23 valente. Y en aquellos pacientes que recibieron la 23 valente luego de los 65 años, pero nunca recibieron la 13 valente, pues únicamente le daremos una dosis de la 13 valente, respetando el intervalo de 12 meses. Bien, vamos a hablar ahora sobre el tratamiento farmacológico del paciente con EPOC. Parámetros fundamentales: establecer que los broncodilatadores, sobre todo los de larga duración, son base en el tratamiento del EPOC estable. La división de tratamiento va a depender del uso del fenotipo que presente el paciente. En los casos de aquellos pacientes que coexiste EPOC con asma, está indicado, es prudente la utilización de corticosteroides inhalados, y dependiendo del grado de severidad del paciente enfisematoso o del bronquítico crónico, pues serán algunas otras combinaciones, como veremos más adelante. Importante también prestar atención a las comorbilidades que presente el paciente, pues el tratamiento de cada una de ellas, de acuerdo a los esquemas propios de cada enfermedad, es fundamental. Este cuadrito, que es importante, prácticamente hace un resumen importante del nivel de evidencia de las combinaciones de los distintos tratamientos. Es importante que lo tengan en cuenta. A destacar, recuerden que en el momento de que hablamos de SABA, B alta, estamos hablando de los agonistas beta 2 de acción corta. En el momento que hablamos de SAMA, estamos hablando de los antimuscarínicos de acción corta. Y que, como ven en el segundo ítem, pues el uso de la combinación de ellos va a demostrar una mayor eficacia en la reducción de los volúmenes o la mejoría del volumen expiratorio del primer segundo y la reducción de los síntomas, e incluso en comparación con el uso de otra medicación. También el efecto beneficioso de los LABA, que son los beta-adrenérgicos de larga duración, y de los LAMA, que son los anticolinérgicos de larga duración. Sobre el uso de los antibióticos, pues el tratamiento a largo plazo con acitromicina y con eritro, pues reducen las exacerbaciones infecciosas y las exacerbaciones del EPOC a lo largo de un año. El tratamiento con acitro se asocia a un aumento de la incidencia de la resistencia bacteriana y a un deterioro en las pruebas de audiciones posteriores de los pacientes. En el caso de los mucolíticos y los antioxidantes, el uso regular de la N-acetilcisteína y de la carbocisteína reduce el riesgo de las exacerbaciones en determinadas poblaciones. Y en el caso de otros fármacos, como por ejemplo la simvastatina, pues no se evidencia que prevenga las exacerbaciones del EPOC. Sin embargo, existen estudios donde se establece que el uso de las estatinas pudieran tener algún efecto positivo sobre algunos determinados grupos de pacientes, sobre todo en aquellos pacientes con patologías o alteraciones cardiovasculares o metabólicas, y en el contexto de ese efecto plebiotrópico que presentan las estatinas. En el caso de los modificadores de los leucotrienos, pues no se ha evaluado todavía suficiente como para dar algún nivel de evidencia de su beneficio en los pacientes con EPOC. En el caso de los tratamientos antiinflamatorios, el uso de los corticosteroides inhalados, pues como ya les comenté anteriormente, pues también es un efecto fundamental, y sobre todo asociado a los LABA. El tratamiento regular con estos, pues va a aumentar el riesgo de las neumonías, sobre todo en pacientes que tengan patologías graves de base. En el caso del tratamiento inhalado triple, con la combinación de los corticosteroides y los antimuscarínicos y los beta-bloqueantes de acción prolongada, pues mejoraría la función pulmonar, los síntomas y el estado de salud de los pacientes con un nivel de evidencia A, reduciendo las exacerbaciones con una evidencia B, en comparación a aquellos pacientes en donde únicamente se utilice los corticosteroides con el LABA o con un LABA como monoterapia. En el caso de los glucocorticoides orales, tienen numerosos efectos secundarios que ya son bien conocidos nosotros, discutidos ampliamente en revista, sin que estos efectos secundarios estén asociados a una mejoría real de los síntomas del paciente. Por lo tanto, el uso de lo mismo es realmente discutido. En el caso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, en el caso de los pacientes con bronquitis crónica, un EPOC muy grave o grave, pues el uso de estos mejora la función pulmonar y reducen las exacerbaciones moderadas o graves. Mejoran parcialmente o de forma notable la función pulmonar, reduciendo las exacerbaciones, tratados en aquellos pacientes que únicamente tenían previamente corticoides o LABA. Tenemos otros grupos de medicamentos, como por ejemplo el tratamiento de los potenciadores del alfa-1 antitripsina,
y que el uso de ellos pudiese retardar la progresión de la enfermedad hacia el enfisema, con un grado de evidencia B. Los antitursingios, por su parte, pues no existe una evidencia concluyente de su efecto beneficioso sobre el mismo, y en el caso de los vasodilatadores, pues no existen evidencia que mejoren resultados clínicos ni que existan empeoramientos o exacerbaciones de la... Ahora bien, existen también algunas otras medidas o alternativas terapéuticas. Una de estas es la de rehabilitación pulmonar, que evidencia, con un nivel de evidencia A, que aporta una mejoría en cuanto a la disnea, el estado de salud y la tolerancia al ejercicio que presentan los pacientes estables. Incluso el uso de la misma reduce el número de hospitalizaciones en aquellos pacientes que han tenido exacerbaciones recientes, por lo menos en las últimas 4 semanas. La educación sanitaria, pues no se ha reportado que por sí sola pues tenga realmente una eficacia importante en el paciente, pero sí la comunicación constante y el tratamiento con personal de salud, profesionales de la salud y los pacientes, pues sí han evidenciado una mejoría en el estado de salud del paciente y reduce el número de hospitalizaciones del mismo. El programa de asistencias integradas, pues no se beneficia o no se ha demostrado hasta el momento que tenga realmente un efecto beneficioso sobre el mismo. En tanto al uso de los cuidados paliativos, la rehabilitación pulmonar, el uso de opiáceos, la estimulación neuromuscular y la oxigenoterapia, pues determina o ha permitido aliviar los síntomas de dificultad respiratoria que puede presentar el paciente. Similar caso como en el caso de los pacientes desnutridos, donde el uso de suplemento alimenticio puede mejorar síntomas de fatiga y la salud global del paciente, y los síntomas de fatiga en estos pacientes con el tratamiento en la intervención psicosomática, pues también ha evidenciado cierta ayuda a los mismos. La oxigenoterapia, tema bastante arduo discutido, se ha demostrado que la administración de oxígeno a largo plazo va a aumentar la supervivencia de los pacientes con una hipoxemia arterial crónica grave en reposo. No así en aquellos pacientes en donde se determina una época estable y que existen niveles de saturación moderados o leves al reposo o al ejercicio, en donde la administración de oxigenoterapia pues no ha demostrado una reducción importante en la mortalidad o en el número de complicaciones o exacerbaciones que presenten estos pacientes. Por su parte, la oxigenación en reposo en los pacientes que viven al nivel del mar no descarta que exista una rápida aparición de hipoxemia una vez el paciente tome un viaje en avión. Sobre el apoyo respiratorio, pues sí se ha determinado que la ventilación con presiones positivas no invasivas va a mejorar la supervivencia de los pacientes, pero sobre todo en un grupo muy particular de pacientes seleccionados. Este es un punto importante, pues sí está indicado la oxigenoterapia continua domiciliaria en aquellos pacientes que tengan una EPOC estable en reposo y a nivel del mar, pero que tengan una presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio, y en aquellos pacientes que tengan una presión arterial de oxígeno entre 55 a 60 milímetros de mercurio que tengan repercusiones por hipoxemia. A saber esto, que sean pacientes con hipertensión arterial pulmonar o por pulmonares, que tengan insuficiencia cardíaca congestiva o arritmia, o que tengan un hematocrito del 55%. En el caso del tratamiento intervencionista, existen distintas técnicas, únicamente se las nombro para su conocimiento, que pudiesen permitir en pacientes seleccionados cierta mejoría, con un nivel de evidencia que va de la A al C, una mejoría en la clínica y la supervivencia de los pacientes. A saber de esto, la cirugía de la reducción de los volúmenes pulmonares, las bulectomías, los trasplantes pulmonares e incluso algunas intervenciones puntuales de broncoscopia. Este cuadro prácticamente lo que le permite determinar es en qué pacientes estaría determinado o indicado estos tratamientos, opciones terapéuticas quirúrgicas. Fundamentalmente se va a valorar en dos componentes. Uno, si el paciente tiene un fenotipo predominantemente enfisematoso con hiperinsuflexión de Gabler, o aquellos pacientes que no sean candidatos a la utilización de alguno de estos procedimientos quirúrgicos, donde en aquellos pacientes la indicación última sería un trasplante pulmonar. En este primer caso, de aquellos pacientes con un fenotipo predominantemente enfisematoso, pues tenemos que ver si tienen bulas grandes o bulas pequeñas. Si tiene bulas grandes, hay que hacerle bulectomía. Por contrario, si tiene bulas pequeñas o que no son determinadas como grandes,
pues tenemos que determinar si ese enfisema es heterogéneo o homogéneo, y a partir de ahí determinar la ventilación colateral que tengan estos pacientes. Y de acuerdo a eso, pues veremos, como se determina en el cuadro, cuál es la opción terapéutica más adecuada para el paciente.